Pocos saben que hace 2000 años, Jesucristo pronunció advertencias geográficas específicas que determinarán la diferencia entre la vida y la muerte durante el tiempo más aterrador de la historia humana. No fueron advertencias espirituales vagas sobre evitar el pecado, fueron instrucciones precisas de evacuación que revelan exactamente dónde no debes estar cuando comience la tribulación. ¿Sabías que Jesús identificó lugares específicos que se convertirán en trampas mortales? ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Señor fue tan específico sobre ubicaciones geográficas cuando habló del fin de los tiempos? La respuesta te sorprenderá y podría salvar tu vida. Imagina por un instante que tuvieras acceso a un mapa del futuro, uno que te mostrara exactamente dónde evitar estar cuando el mundo, tal como lo conocemos, llegue a su fin. Ese mapa existe, está escrito en las páginas de la Biblia, codificado en las palabras proféticas de Jesús y los apóstoles. Durante siglos, los estudiosos han interpretado estas advertencias como símbolos espirituales, pero existe algo más profundo, algo literal que el mundo cristiano ha pasado por alto. Las coordenadas exactas del peligro están claramente marcadas en las Escrituras. Cuando Jesús habló en Mateo 24, no estaba dando consejos generales sobre la espiritualidad. Estaba proporcionando instrucciones de supervivencia para los días más oscuros que la humanidad jamás enfrentará. Cada palabra fue elegida con precisión divina. Cada advertencia geográfica fue dada por una razón específica. ¿Por qué ciertos lugares se convertirán en trampas mortales mientras otros ofrecerán refugio? La respuesta radica en entender el patrón profético que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos. Un patrón que revela su método para juzgar la rebelión humana y proteger a su pueblo. Hoy descubrirás 5 lugares específicos que Jesús y los profetas identificaron como zonas de peligro extremo durante la tribulación. Estos no son conceptos teóricos, son ubicaciones reales donde millones de personas podrían quedar atrapadas cuando comience el juicio final. Pero antes de revelar estos lugares mortales, debes entender que estas advertencias no fueron dadas para generar miedo, sino para proporcionar esperanza. Dios siempre advierte antes de juzgar, siempre proporciona una vía de escape para aquellos que escuchan sus palabras y actúan en consecuencia. La pregunta que determinará tu destino eterno no es si estos eventos ocurrirán, las Escrituras garantizan que sí ocurrirán. La pregunta es si tendrás la sabiduría para reconocer las señales y la fe para obedecer las instrucciones de evacuación divina cuando llegue el momento. Lo que estás a punto de descubrir no es especulación teológica, es revelación bíblica que ha permanecido oculta a simple vista durante 2 milenios. Revelación que podría cambiar radicalmente cómo preparas tu vida y la de tu familia para los días que se acercan. La primera advertencia geográfica que Jesús pronunció fue la más específica y urgente de todas. En Mateo 24, versículos 15 al 16, el Señor declaró: «Por tanto, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Observa la precisión quirúrgica de esta advertencia. Jesús no dijo, huyan del mal o eviten los lugares peligrosos. Dijo específicamente, los que estén en Judea huyan a los montes. Judea, el corazón de la Tierra Santa, el Israel moderno y Cisjordania, se convertirá en el lugar más peligroso de la tierra durante la tribulación. ¿Por qué Jerusalén y Judea serán tan devastadoramente peligrosos? La respuesta se encuentra en el significado profético de esta región. Jerusalén no es simplemente otra ciudad en el mapa mundial, es el lugar donde Dios eligió poner su nombre para siempre, el sitio del templo sagrado, el centro de la adoración del Dios verdadero. Pero precisamente por esta razón, Jerusalén se convertirá en el objetivo principal de Satanás durante la tribulación. El diablo sabe que no puede derrotar a Dios directamente, entonces atacará los lugares más sagrados para él, y no hay lugar en la tierra más sagrado para Dios que Jerusalén. Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos da más detalles sobre lo que Jesús llamó la abominación desoladora, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Imagina la escena que se desarrollará en Jerusalén durante estos días. El templo reconstruido, donde los sacrificios habrán sido restaurados según las antiguas tradiciones, se convertirá repentinamente en el escenario del mayor sacrilegio de la historia. El anticristo entrará en el lugar santísimo y se proclamará a sí mismo como Dios. Pero la profanación del templo es solo el comienzo del terror que azotará esta región. Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 3, describe lo que seguirá. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. La batalla final de la historia humana se librará literalmente en las calles de Jerusalén. Todas las naciones de la tierra convergerán en esta pequeña región para el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Será una zona de guerra sobrenatural donde las fuerzas demoníacas y los ejércitos humanos se unirán contra el Dios del cielo. ¿Puedes imaginar la intensidad del conflicto espiritual que se desatará en este lugar? No será simplemente una guerra entre ejércitos humanos. Será el choque final entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y Jerusalén será el campo de batalla elegido. Pero Jesús no solo advirtió sobre el peligro, también proporcionó la solución. Huyan a los montes, dijo, no intentar defender la ciudad, no tratar de proteger las propiedades o posesiones. Huir inmediatamente a los montes cuando vean la señal de la abominación desoladora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, revela que Dios ya ha preparado refugios sobrenaturales para aquellos que obedezcan esta advertencia. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Dios no solo ordena la evacuación, también promete provisión sobrenatural para aquellos que confíen en su plan de escape, en lugar de depender de su propia sabiduría humana. El segundo lugar que representa peligro mortal durante la tribulación no es una ciudad específica, sino un sistema completo de ciudades que dominarán el mundo del tiempo final. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 contiene una de las órdenes de evacuación más urgentes de toda la Biblia. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Esta no es solo una advertencia espiritual sobre evitar el pecado, es una advertencia geográfica literal sobre evitar la destrucción física. Apocalipsis 16, versículo 19, describe lo que sucederá con estas ciudades. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Las ciudades de las naciones cayeron, no algunas ciudades, no pocas ciudades, sino las ciudades de las naciones, plural. Múltiples centros urbanos importantes alrededor del mundo enfrentarán destrucción catastrófica durante la tribulación. ¿Por qué las ciudades son tan peligrosas durante los tiempos finales? Porque representan todo lo que Dios se opone sobre la rebelión humana organizada. Las ciudades son centros de orgullo, donde los humanos construyen torres, tratando de alcanzar el cielo a través de sus propios esfuerzos, como la antigua Torre de Babel. Las ciudades son centros de comercio donde la riqueza se vuelve más importante que la justicia. Las ciudades son centros de cultura donde los estándares morales se redefinen para acomodar el pecado. Las ciudades son centros de poder político donde los gobiernos humanos desafían la autoridad de Dios. Cuando Dios decide juzgar la rebelión humana, apunta a los lugares donde esa rebelión está más concentrada. Piensa en el patrón bíblico: Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por su maldad concentrada; Babilonia, una ciudad dispersada por su orgullo y rebelión; Nínive, una gran ciudad que temporalmente se arrepintió, pero fue eventualmente destruida cuando regresó al mal. Pero hay una razón práctica por la que las ciudades se convierten en trampas mortales durante la tribulación. Dependen completamente de sistemas complejos que pueden ser fácilmente interrumpidos. Las ciudades modernas requieren suministros constantes de alimentos,
agua, electricidad, combustible y suministros médicos transportados desde áreas rurales. Imagina una ciudad importante durante un corte de energía prolongado. Sin electricidad no hay bombas de agua, no hay tratamiento de aguas residuales, no hay refrigeración de alimentos, no hay sistemas de pago electrónicos, no hay redes de comunicación. En cuestión de días, tal ciudad se vuelve inhabitable. En cuestión de semanas, se convierte en una zona de guerra mientras personas desesperadas luchan por recursos menguantes. Ahora multiplica ese escenario por cada ciudad importante en la Tierra y agrega plagas sobrenaturales, terremotos y perturbaciones atmosféricas que empeoran infinitamente la situación. La infraestructura colapsa, las cadenas de suministro se rompen, las redes de transporte fallan, quedan atrapados. 3 veces en Apocalipsis 18, Juan enfatiza el mismo detalle impactante. En una hora. Versículo 10. ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Versículo 17. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Versículo 19. Porque en una hora ha sido desolada. En una hora, no un día, no una semana, no un mes. 60 minutos para la destrucción del sistema económico más grande de la historia humana. Cuando Juan escribió estas palabras hace 2000 años, esta cronología parecía imposible, pero Juan no estaba describiendo una economía antigua. Estaba viendo nuestra economía. Por primera vez en la historia humana, el cronograma de una hora de Juan no es solo posible, es inevitable. Cuando la mayoría de las personas piensan sobre sobrevivir un escenario apocalíptico, su primer instinto es encontrar un lugar seguro para esconderse. Búnkeres subterráneos, refugios reforzados, cuevas remotas, compuestos fortificados, lugares donde puedan esperar que pase el peligro hasta que las cosas regresen a la normalidad. Es una respuesta humana lógica. Cuando enfrentamos amenazas abrumadoras, buscamos lugares para escondernos. Pero Jesús dio una advertencia impactante sobre exactamente esta estrategia, y lo que dijo desafiará todo lo que piensas que sabes sobre la supervivencia del tiempo final. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17, describe el fracaso final de la estrategia de esconderse bajo tierra, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Observa quién se está escondiendo en estos lugares subterráneos: reyes de la tierra, grandes hombres, hombres ricos, capitanes, hombres poderosos. Estas son las personas con los recursos para construir los búnkeres más sofisticados, las instalaciones subterráneas más avanzadas, los lugares de escondite más seguros que el dinero puede comprar, y sin embargo, están rogando a las montañas que caigan sobre ellos, en lugar de enfrentar lo que está sucediendo en la superficie. ¿Qué podría ser tan aterrador que personas con acceso a los mejores refugios subterráneos del mundo preferirían ser aplastadas por rocas que caen en lugar de permanecer en sus lugares de escondite? La respuesta revela por qué los búnkeres subterráneos representan falsa seguridad durante la tribulación. Primero, no puedes esconderte del juicio sobrenatural. La tribulación no es un desastre natural o una guerra humana que pueda evitarse a través de barreras físicas. Es juicio directo de un Dios omnipresente que sabe exactamente dónde se está escondiendo cada persona en la tierra. Salmo 139, versículos 7 al 12 lo deja claro: ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El juicio de Dios encontrará a las personas sin importar cuán profundamente se entierren, o cuán sofisticados puedan ser sus lugares de escondite. Segundo, los búnkeres subterráneos
se convierten en cámaras de tortura psicológica durante crisis extendidas. La tribulación dura 7 años, no 7 días o 7 semanas. Incluso el búnker mejor abastecido no puede sostener la vida humana durante esa duración sin reabastecimiento desde la superficie. Pero más importante, los seres humanos no están diseñados para aislamiento extendido en espacios confinados. Ahora imagina estar atrapado bajo tierra durante años, mientras sabes que horrores sobrenaturales están ocurriendo en la superficie. La presión psicológica sería insoportable. El cuarto lugar que representa peligro mortal durante la tribulación son los centros financieros globales: Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong, Frankfurt, las ciudades que controlan el flujo de dinero que mantiene funcionando la civilización moderna. Estos lugares se convertirán en epicentros de un colapso económico tan devastador que Juan lo describió como violencia sobrenatural. Apocalipsis 18, versículo 21, describe la ferocidad de esta destrucción. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Violencia, no declive gradual, no contracción manejada, destrucción violenta, que no deja nada recuperable. Este no es una recesión de la que las economías puedan recuperarse. Esta no es una depresión de la que los gobiernos puedan salir gastando. Esta es la aniquilación completa del sistema financiero global. Y aquí está la parte más aterrorizante. Cuando suceda este colapso, no solo destruirá números en pantallas de computadoras, destruirá toda la infraestructura que mantiene funcionando la civilización moderna, porque nuestras cadenas de suministro, nuestras redes de transporte, nuestros sistemas de comunicación, nuestras redes eléctricas, todos dependen del sistema financiero para operar. Cuando las personas piensan sobre el colapso económico, usualmente se enfocan en pérdidas financieras, carteras de acciones, cuentas de retiro, valores de propiedades, pero Juan vio algo mucho más aterrorizante que la pérdida de riqueza. Vio la pérdida de vida en una escala que desafía la imaginación. Apocalipsis 18, versículos 11 al 13, no es solo una lista de bienes comerciales, es un inventario de todo lo requerido para la supervivencia humana. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y de plata, de piedras preciosas y de perlas, de lino fino y púrpura, de seda y escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Observa los últimos elementos en esta lista: bestias, ovejas, caballos, carros, sistemas de transporte, esclavos y almas de hombres, mano de obra humana. Juan está describiendo el colapso completo no solo del comercio de lujo, sino de todos los sistemas básicos que sostienen la vida humana. Sin bestias de carga ni sistemas de transporte, las regiones quedan aisladas unas de otras. Sin comercio de grano y trigo, las poblaciones urbanas enfrentan hambruna inmediata. Sin aceite para combustible, toda la maquinaria moderna se detiene. Sin almas de hombres para trabajar, no hay mano de obra para mantener los sistemas críticos funcionando. Pero la crisis humanitaria va más allá de solo comida y agua. Juan vio el colapso de todos los sistemas que hacen posible la vida moderna. Apocalipsis 18, versículo 22, describe el colapso cultural. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompetistas no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. No música, no manufactura, no producción de alimentos. El fin completo de la civilización tal como la conocemos. Piensa en lo que esto significa para las ciudades importantes. Cada bolsa de valores en la tierra colapsa simultáneamente. Cada moneda se vuelve sin valor. Cada banco falla. Cada tesorería gubernamental va a la bancarrota. Pero incluso sin ataques externos, el sistema contiene las semillas de su propia destrucción. Este aislamiento convertirá cada región en una isla, forzada a sobrevivir con cualquier recurso que tengan localmente. Y la mayoría de las regiones no tienen suficientes recursos locales
para sostener sus poblaciones. El colapso de la civilización crea algo mucho más peligroso que el hambre o la enfermedad. Crea desesperación, y las personas desesperadas aceptarán cualquier solución, sin importar cuán costosa sea, si promete terminar con su sufrimiento. El quinto lugar que Jesús y los profetas identificaron como trampa mortal son las megaciudades costeras del mundo. Estos centros de población masiva, construidos junto al mar, se convertirán en zonas de muerte cuando Dios use los océanos como instrumento de su juicio. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, describe una transformación oceánica aterrorizante, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Todo el mar convertido en sangre como de muerto, cada criatura marina muriendo simultáneamente. Puedes imaginar el hedor nauseabundo que emanará de los océanos cuando billones de peces, ballenas, delfines y criaturas marinas se descompongan en el agua. El olor será tan abrumador que las ciudades costeras se volverán inhabitables solo por la pestilencia. Pero la muerte oceánica es apenas el comienzo del juicio que golpeará estas regiones. Apocalipsis 8, versículo 8 al 9, describe lo que parece ser un asteroide masivo o meteoro impactando el océano. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una gran montaña ardiendo en fuego arrojada al mar. La tercera parte de todas las naves destruidas. Este impacto oceánico generará tsunamis de proporciones inimaginables que arrasarán todas las ciudades costeras en un radio de miles de kilómetros. Las ciudades costeras albergan a más de la mitad de la población mundial. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Londres, Ámsterdam, Tokio, Hong Kong, Singapur, Sydney, Río de Janeiro, Mumbai. Todas estas megaciudades están construidas al nivel del mar o ligeramente por encima de él. Cuando lleguen estos tsunamis sobrenaturales, no habrá tiempo para evacuación masiva. No habrá sistemas de advertencia que funcionen cuando toda la infraestructura electrónica haya sido destruida por pulsos electromagnéticos previos. Millones de personas estarán atrapadas en edificios altos, mientras paredes de agua de cientos de metros de altura barren todo a su paso. Pero hay algo aún más siniestro sobre el juicio oceánico. Isaías, capítulo 57, versículo 20, revela la naturaleza espiritual del mar en relación con la maldad. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El mar representa la humanidad rebelde en su estado de agitación constante contra Dios. Por eso en Apocalipsis 21, versículo 1, Juan dice: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá mar porque no habrá más rebelión humana. Pero durante la tribulación, Dios usará el mar, el símbolo de la rebelión humana, como instrumento para juzgar esa misma rebelión. Las ciudades costeras también representan la arrogancia humana en su forma más extrema. Son lugares donde los humanos han construido estructuras masivas, desafiando las fuerzas naturales, donde han creado islas artificiales y han modificado las costas según su voluntad, donde han construido rascacielos que perforan el cielo, mientras sus cimientos están a merced de las mareas. Esta arrogancia arquitectónica es un desafío directo al dominio de Dios sobre la creación, y durante la tribulación, Dios demostrará quién tiene verdadero control sobre los elementos naturales. Pero existe una razón profética específica por la que las ciudades costeras serán juzgadas tan severamente. Ezequiel, capítulo 28, describe el juicio de Tiro, una antigua ciudad costera que representa el orgullo comercial y la riqueza marítima. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Las ciudades costeras modernas han cometido exactamente el mismo pecado que Tiro. Han puesto su corazón como corazón de Dios, pensando que pueden controlar las fuerzas que solo Dios puede controlar.
Ahora que hemos identificado los 5 lugares que se convertirán en trampas mortales, debemos entender el patrón profético que los une. No es coincidencia que Jesús y los profetas señalaran específicamente estos tipos de ubicaciones. Hay un principio espiritual profundo que determina por qué ciertos lugares se vuelven peligrosos durante el juicio divino. El patrón comienza en Génesis, cuando Dios juzgó la primera ciudad que los humanos construyeron después del diluvio. Génesis, capítulo 11, versículos 4 al 8, describe la torre de Babel, y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Los constructores de Babel dijeron: «Hagámonos un nombre», y por si fuéremos esparcidos, estaban construyendo la ciudad como un acto de desafío contra el plan de Dios de dispersar a la humanidad por toda la tierra. Estaban tratando de crear seguridad y significado a través de sus propios esfuerzos en lugar de confiar en las promesas de Dios. Este es el patrón que vemos repetido en todos los lugares que se convertirán en trampas mortales durante la tribulación. Son lugares donde los humanos han construido sistemas masivos, tratando de crear seguridad, significado y control independientes de Dios. Jerusalén se convierte en trampa mortal porque será profanada por la máxima expresión del orgullo humano, un hombre que se declare a sí mismo Dios. Las ciudades de Babilonia la Grande se convierten en trampas mortales porque representan sistemas económicos y culturales que han reemplazado a Dios como fuente de provisión y valores. Los búnkeres subterráneos se convierten en trampas mortales porque representan la confianza en la sabiduría y preparación humana en lugar de la protección divina. Los centros financieros se convierten en trampas mortales porque han creado sistemas de riqueza que ignoran completamente la soberanía de Dios sobre los recursos. Las ciudades costeras se convierten en trampas mortales porque representan la arrogancia humana, desafiando las fuerzas naturales que solo Dios controla. Pero hay algo más profundo en este patrón. Todos estos lugares tienen algo en común. Dependen de sistemas complejos creados por humanos, en lugar de la provisión simple de Dios. Cuando esos sistemas colapsan, las personas quedan indefensas porque han perdido la capacidad de confiar en Dios para sus necesidades básicas. Contrasta esto con las instrucciones de Jesús en Mateo 24, versículos 17 al 18. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Jesús está diciendo a las personas que huyan inmediatamente, sin detenerse a reunir suministros o posesiones. Eso es lo opuesto de la mentalidad de búnker, que se enfoca en acumular y almacenar recursos para autopreservación. En su lugar, Jesús señala a las personas hacia la dependencia de la provisión divina. Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? El plan de Dios para la supervivencia de la tribulación no involucra esconderse bajo tierra con suministros almacenados. Involucra confiar en Él para provisión sobrenatural en lugares que Él ha preparado. Mientras identificamos estos lugares de peligro, también debemos reconocer las señales que Jesús dio para indicar cuándo estos juicios están cerca de comenzar. Estas no son predicciones vagas sobre el futuro distante, son indicadores específicos que podemos observar desarrollándose en nuestro tiempo. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 3 al 8, «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, como los dolores de parto que se intensifican antes del nacimiento. Las señales comenzarán gradualmente, pero se acelerarán dramáticamente a medida que se acerque el momento del juicio. La primera señal que Jesús mencionó fueron los falsos cristos. En nuestro tiempo, hemos visto un aumento dramático de líderes religiosos que afirman tener autoridad divina, que prometen paz mundial y unidad religiosa, que enseñan que todos los caminos llevan a Dios. Esta es la preparación para el falso Cristo final que se revelará durante la tribulación. La segunda señal fueron las guerras y rumores de guerras. Desde 1914, el mundo ha experimentado un nivel de conflicto militar continuo sin precedentes en la historia humana. 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, docenas de conflictos regionales y ahora la amenaza constante de guerra nuclear. Nunca en la historia humana tantas naciones han poseído el poder de destruir completamente la civilización. La tercera señal fueron las pestes. La pandemia de 2020 demostró cuán rápidamente una enfermedad puede paralizar la economía global y cambiar fundamentalmente la forma en que las sociedades funcionan. Pero según las Escrituras, esto fue solo un adelanto de pestes mucho más devastadoras que vendrán. La cuarta señal fueron los hambres. A pesar de todos los avances tecnológicos en la agricultura, más de 800 millones de personas en el mundo sufren de desnutrición crónica. Las cadenas de suministro global son tan frágiles que una sola perturbación puede causar escasez generalizada de alimentos. La quinta señal fueron los terremotos en diversos lugares. La actividad sísmica ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, con terremotos devastadores golpeando áreas pobladas con frecuencia creciente. Pero los terremotos durante la tribulación serán de una magnitud que nunca antes se ha registrado. Apocalipsis 16, versículo 18, describe el terremoto final. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo había habido jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo había habido jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto será tan masivo que alterará literalmente la geografía de continentes enteros. Pero hay una señal adicional que Jesús dio que es particularmente relevante para nuestro tiempo. Lucas 21, versículos 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, luna y estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Angustia de las gentes, confundidas, desfalleciendo los hombres por el temor. Estas frases describen perfectamente el estado psicológico de la humanidad en nuestro tiempo. Ansiedad masiva, depresión generalizada, confusión sobre valores morales básicos, miedo constante sobre el futuro del planeta. Las personas intuyen que algo catastrófico se acerca, pero no entienden qué es o cómo prepararse para ello. Esta ansiedad colectiva es una señal de que los juicios predichos por Jesús están cerca. Después de revelar estos lugares de peligro extremo y las señales de su aproximación, la pregunta crucial es: ¿cómo planea Dios proteger a su pueblo durante estos tiempos de tribulación sin precedentes? La respuesta se encuentra en un patrón consistente a lo largo de las Escrituras. Dios siempre proporciona refugio divino para aquellos que confían completamente en su protección. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 y 14, proporcionan los detalles más específicos sobre la protección divina. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Observa los elementos clave de este plan de protección divina.
Primero, Dios prepara lugares específicos en el desierto. No son refugios creados por humanos, sino ubicaciones designadas divinamente para la protección de su pueblo. Segundo, Dios promete sustentar sobrenaturalmente a las personas en estos lugares durante exactamente 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación de 7 años. Tercero, la protección involucra huir de delante de la serpiente, escapar del dominio directo de Satanás, que será ejercido a través del sistema mundial durante la tribulación. Cuarto, el escape es descrito como volar con las 2 alas de la gran águila, sugiriendo intervención sobrenatural en el proceso de evacuación mismo. Este patrón de refugio divino en lugares desiertos está establecido a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas necesitaron protección de la esclavitud egipcia, Dios los guió al desierto donde los sostuvo sobrenaturalmente durante 40 años. Cuando Elías necesitó protección de la persecución de Jezabel, Dios lo envió al desierto donde fue alimentado por cuervos y sostenido por una viuda. Cuando David necesitó protección de la persecución de Saúl, encontró refugio en cuevas del desierto, donde Dios lo protegió hasta que fue seguro regresar. En cada caso, la protección vino no a través de sistemas humanos o refugios creados por el hombre, sino a través de la provisión directa de Dios en lugares que Él había preparado. Pero hay algo crucial que debemos entender sobre este refugio divino. No es automático. Requiere obediencia específica a las instrucciones de Dios sobre cuándo y cómo huir. Jesús enfatizó la urgencia de esta obediencia en Mateo 24, versículos 16 al 20. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La palabra clave aquí es huyan, una acción inmediata y decisiva sin hesitación o demora. Cuando aparezca la señal de la abominación desoladora, no habrá tiempo para deliberación o preparación adicional. La obediencia debe ser instantánea. Jesús comparó específicamente esta situación con los días de Lot, en Lucas 17, versículos 28 al 32. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque vaciló cuando los ángeles dijeron que huyera inmediatamente. Miró atrás con nostalgia hacia todo lo que estaba dejando atrás en la ciudad condenada. Su vacilación la destruyó, incluso cuando la protección divina estaba disponible para ella. Esta será exactamente la misma elección que enfrentarán millones de personas cuando comiencen los juicios de la tribulación. Obedecer inmediatamente las instrucciones de evacuación de Dios o vacilar por apego a posesiones, relaciones o sistemas mundanos. Hemos llegado al punto crucial de esta revelación. Has aprendido sobre los 5 lugares que se convertirán en trampas mortales durante la tribulación. Has visto las señales que indican que estos tiempos se acercan. Has entendido el plan de protección divina para aquellos que obedecen las advertencias de Jesús. Ahora debes tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Crees en estas advertencias lo suficiente como para actuar según ellas? ¿Tienes la fe para confiar en las promesas de protección divina más que en los sistemas de seguridad humana? ¿Estás dispuesto a seguir las instrucciones de Jesús, incluso cuando contradigan la sabiduría convencional? Estas no son preguntas teóricas. Basándose en las tendencias globales actuales y el alineamiento de indicadores proféticos, podrías enfrentar estas decisiones dentro de tu vida. La pregunta que determinará tu destino eterno no es si estos eventos ocurrirán. Las Escrituras garantizan que sí ocurrirán. La pregunta es si tendrás la sabiduría para reconocer las señales y la fe para obedecer las instrucciones de evacuación divina cuando llegue el momento. Pero antes de que puedas prepararte para la tribulación física, debes estar preparado espiritualmente. La protección más importante que necesitas
no es de las plagas físicas o el colapso económico, sino del juicio eterno sobre el pecado. Romanos, capítulo 10, versículo 9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es solo creer hechos sobre Jesús, es confiar personalmente en Él como tu Salvador y comprometer tu vida a seguirlo. Si aún no has tomado esta decisión, este es el momento. La tribulación no es tiempo para decisiones espirituales de último momento. Es tiempo cuando las decisiones que ya has tomado determinan tu destino. Antes de que continuemos, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y compártelo. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar más personas con esta verdad crucial. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte revelaciones futuras que podrían salvar tu vida. Segundo, desarrolla un conocimiento inquebrantable de las Escrituras. Jesús dijo en Juan 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Durante la tribulación, cuando falsos profetas realizan milagros convincentes y líderes globales prometen paz a través del compromiso, solo las personas que conocen la palabra de Dios podrán reconocer el engaño. Comienza a memorizar pasajes clave de la Biblia ahora. Salmo 119, versículo 11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Cuando no tengas acceso a una Biblia física, tener las Escrituras memorizadas será tu ancla durante la tormenta. Tercero, aprende a escuchar la voz de Dios a través de la oración. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Durante tiempos caóticos, necesitarás orientación clara de Dios sobre cuándo moverte, a dónde ir y cómo responder a circunstancias que cambian rápidamente. Si tú deseas reconciliarte con Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, y reconoces que necesitas su perdón y protección para los tiempos que vienen, comenta, «Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Esta no es una fórmula mágica, sino una declaración sincera de fe y arrepentimiento que cambiará tu destino eterno y te preparará para los días más difíciles de la historia humana. La decisión está en tus manos. Las advertencias han sido dadas. El plan de escape ha sido revelado. Tu respuesta determinará si serás protegido sobrenaturalmente en los refugios que Dios ha preparado, o si quedarás atrapado en los lugares que se convertirán en tumbas para millones. Recuerda las palabras de Jesús en Apocalipsis 3, versículo 10. «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para preparar tu corazón para su venida.